Bueno, bienvenidos a todos. Hoy empezamos una nueva etapa en Construyendo Fútbol. Vamos a abrir un nuevo podcast formativo en el que van a ir pasando diferentes profesionales del área de rendimiento del fútbol. Hoy tenemos la suerte de contar con uno de los artífices de uno de los mejores clubes o el club revelación de la temporada pasada en la Liga Española, un club que nos hizo disfrutar a todos, incluso ilusionarnos, aunque no fuéramos fans propios del club, y hemos tenido la suerte de poder empezar esta nueva experiencia con él. Así que, David, bienvenido y muchas gracias por pasarte. Bueno, Pablo, muchas gracias a vosotros por invitarme. La verdad que es un placer poder pasar un ratito hablando de fútbol. Bueno, pues para comenzar, si te parece, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Yo creo que queda claro con la sudadera que llevas, pero bueno, cuéntanos un poco para la gente que se pase por aquí y no te conozca, a lo mejor esa parte que no sea tanta de preparación física, cuéntanos un poquito sobre ti. Muy bien, sí, bueno, pues soy David Porcel. Actualmente soy el preparador, bueno, uno de los preparadores físicos del Girona Fútbol Club. Y bueno, pues mi labor es ser el preparador físico principal, por así decirlo, que está en campo siempre al lado de Mitchell. Yo vengo ya trabajando con Mitchell desde nuestra etapa en el Rayo, desde que inició como entrenador. Y bueno, pues eso, empezamos bueno, yo anteriormente era preparador físico en la cantera del Rayo, ahí coincidí con él ya desde juvenil. Fuimos al primer equipo, estuvimos ahí 2 temporadas y media, luego fuimos a Huesca y bueno, y ahora pues estamos en esta etapa aquí en Girona, que ya es nuestra cuarta temporada. Y bueno, pues como tú has dicho, pues el año pasado sí que tuvo más repercusión nuestro papel bueno, como que todo el mundo nos ubicaba, ¿no? en el mapa por la gran temporada que tuvimos la suerte de hacer y de disfrutar y bueno, pues hasta hoy. Esa trayectoria hasta el fútbol profesional, es decir, tú no sé si desde pequeño ya te estás relacionado con el fútbol, relacionado con la ciencia de la actividad física y el deporte. ¿Cómo es esa trayectoria hasta que llegas a la cantera del Rayo y acabas acercándote al fútbol profesional? Bueno, pues como la mayoría de los preparadores físicos que actualmente estamos en activo, ya sea en fútbol profesional como en formación, yo de siempre he jugado al fútbol, me encanta el fútbol. Cuando me matriculé en la carrera, pues bueno, siempre tienes como ese sueño, ¿no? De poder llegar a esto, pero sabes que es algo realmente complicado y bueno, pues siempre he estado entrenando equipos de niños pequeños, compaginándolo con la carrera, con jugar yo, bueno, jugué en categoría hasta tercera división, preferente, pero, pero bueno, siempre tienes eso ahí. Empecé cuando acabé la carrera, tuve la suerte de, gracias a un muy buen amigo mío que estaba anteriormente en el primer equipo del Rayo, de empezar las prácticas en el filial, en el Rayo B. En esa etapa era Sandoval, el entrenador. Ujú. Y bueno, esto ya fue el año 2008, así, hice las prácticas ahí, al año siguiente pues me dijeron, mira, se ha quedado un hueco en el cadete de preparado físico, tal, si te interesa, y bueno, y ahí empecé. Y estuve 10 años en cantera, desde 2009, bueno, un poquito menos, 9 temporadas, hasta 2017, que fue cuando, bueno, fui ascendiendo, cadete B, cadete A, juvenil B, juvenil A. También hice un poco de todo, pues de adaptación, de preparador físico, bueno, según el año, iba a lo mejor cambiando un poco mi papel. Y bueno, pues el año de juvenil, mi segundo año de juvenil División de Honor, pues ya fue cuando Mitchell entró como entrenador ahí y bueno, yo empecé con él y bueno, y luego pues a mitad de temporada fue cuando tuvimos la oportunidad de subir al primer equipo. Ujú. O sea que has ido tocando prácticamente casi todas las ramas y todas las categorías del fútbol base. Sí, 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 la verdad que bueno, pues podríamos decir que ahora mismo casi por la mitad de mi trayectoria como preparador físico ha sido en equipos de academia de formación Ujú. y ya pues la otra mitad en fútbol profesional. O sea, ahora mismo, bueno, sí, sé de- por eso muchas veces aquí también te pones en el lugar de la gente, que es lo más normal, ¿no? El camino este Ujú. de, Claro. de estar muchos años en formación y también es muy normal que al final por las circunstancias no se te dé la oportunidad, porque al final yo siempre digo que creo que preparados y con calidad en la preparación física, en la gente que hay, estamos todos o casi todos, pero al final lo importante es tener, pues bueno, lo que se dice, ¿no? De estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, tener esa suerte. Aparte, evidentemente, lo que digo de que todo el mundo con nuestro trabajo, pues hagamos méritos para ello. Pero sé que hay mucha gente que se lo merece, que no tiene la oportunidad. Y yo, bueno, pues tuve la suerte de poder
El caso es disfrutarlo. estar preparado, ¿no? Cuando te llegue esa Sí, eso es. oportunidad, Pues, estar listo para agarrarla. Has eso trabajado, es. como has dicho, de la mano de Mitchell en clubes como el Rayo Vallecano y el Huesca. ¿Qué Ujú. aprendizajes te llevas de esos clubes? Bueno, pues a ver, la verdad que en el Rayo ahora miramos atrás y lo vemos muy lejano y lo recuerdas como, bueno, pues yo a pesar de ya llevar muchos años de preparador físico, miras atrás ahora y ves pues que la experiencia evidentemente ahora es, bueno, no otro, ¿no? Pero sí un preparador físico diferente. Bueno, ya no yo, sino a nivel de cuerpo técnico, tanto Salva, segundo entrenador, como Michel y como yo, que son los que llevamos juntos desde el inicio. Bueno, hemos cambiado muchas cosas, ¿no? Pero bueno, en el Rayo sobre todo, pues el poder disfrutar o el ir creciendo como preparador físico en fútbol profesional, que es verdad que para nosotros la manera de trabajar no nos cambia mucho, pero al final, bueno, sobre todo la gestión de los jugadores que tienes, el perfil de personas es diferente, la categoría en la que estás, bueno, te cambia todo al final en la vida, ¿no? Eh, Tuvimos la suerte de hacerlo en un club en el que era nuestra casa. A Michel no hace falta que diga lo que significa para el Rayo Vallecano y yo para mí pues soy igual, yo soy del Rayo desde que soy pequeño, que iba con mi abuelo a ver los partidos cada domingo y luego al estar ahí pues lo vives de una manera diferente y la gente de ahí te ayuda. Entonces, bueno, esa primera toma de contacto con el fútbol profesional pues fue la verdad que bonita porque además conseguimos el ascenso y tal. Ujú. Y bueno, y es verdad que como son clubes pequeños, igual que Huesca, igual que Girona, bueno, pues tienes que muchas veces, aunque la gente piense que no, pues los recursos que tenemos no son tan grandes, sobre todo a nivel de recursos humanos. Entonces, bueno, pues sí, era un aprendizaje constante, tampoco llegábamos a donde podíamos en cuanto a querer hacer mil cosas, pero ver que no tenían medios muchas veces. Ujú. Te hablo sobre todo de que no te da, o sea, tú quieres hacer muchas cosas, tienes muchos datos, dispones de mucha más información, pero claro, a la vez tienes que trabajar con los jugadores y ves que no te da para todo, entonces bueno, pues intentas elegir qué es lo más importante y por dónde quieres ir. Luego en Huesca, pues bueno, la situación fue un poco parecida, también llegamos a una situación ahí de tener, recuerdo esa pretemporada primera de estar con 6 jugadores del primer equipo solo, que nosotros decíamos, madre mía, a ver, Ujú. fue complicado porque saltó, bueno, un problema, el tema este de la trama Oikos, que de Sí, amaños y recuerdo. tal, que hizo, además fue justo cuando nosotros firmamos, a los 2 o 3 días, y eso hizo que el mercado para el Huesca fuese complicado, que los jugadores no estuviesen muy receptivos a la hora de venir, y entonces hasta que consiguieron hacer el equipo, pues bueno, fue una pretemporada muy complicada, nos costó, empezamos bastante bien, porque para nosotros el tiempo este de pretemporada con mucho, para poder entrenar es importante para sentar muy bien las bases de lo que queremos, ¿no? Pero bueno, una pretemporada dura, pero luego un año que fuimos de menos a más y igual, pues bueno, en un club que se trabajaba súper a gusto, con buenos recursos a nivel de entrenamiento y tal, pero igual en recursos humanos, ¿no? Teníamos un staff, por así decirlo, más reducido. Y bueno, pues igual, llegando hasta donde podíamos, ¿no? Entre ahí éramos 2 preparadores físicos y entre los dos teníamos que hacer readaptación y preparación física y cuantificación de cargas y todo. Y luego pues llegamos a Girona, que bueno, es un poco el mismo perfil de club, pero en cambio aquí el staff lo tienen montado de una manera ya más de un club de primera división o un poco la estructura de a lo mejor de clubes ingleses por la influencia que también Ujú. tenían del Grupo City. Y cuando yo llegué aquí, claro, me quedé sorprendido de la gran estructura que había. Y claro, a día de hoy somos preparadores físicos en las diferentes parcelas, somos 6. Entonces, claro, podemos abarcar mucho más. Esto me ha permitido poder estar más cerca también en el día a día de Mitchell y del segundo entrenador, de lo que es el cuerpo técnico en sí, y centrarme más en todo lo de campo, cuando antes era pues eso, era voy a poner GPS, voy a quitarlos, voy a descargar datos, voy a analizar, voy al gimnasio con el trabajo de fuerza. Ahora todo eso lo tenemos repartido y claro, a mí me permite, a mí y a todos, a nivel de hasta dónde podemos abarcar es totalmente diferente. Entonces, bueno, pues no, o sea, cuanta más gente tienes, dices, bueno, ahora no es que tengas menos trabajo, sino que como hay tantas cosas que hacer, ya te puedes centrar muy bien en el trabajo que tú realmente crees que es importante, tu compañero se centra en el otro y al final es, bueno, pues el engranaje este de juntar todas las piezas y al final disponer de mucha más información y de muchas más cosas que podemos hacer. Ujú. Sí, bueno, al principio, ¿no? Las experiencias y las adaptaciones que has sufrido, pues me imagino que te habrán ayudado en el desarrollo profesional hasta llegar a Girona. Porque por lo que comentas, en el fútbol profesional yo creo que a veces se tiene
idea, ¿no? De que cualquier club tiene todo para trabajar como quiere. Y tú mismo has dicho Sí, ahora sí, que, sí. No. lógicamente, cambian los contextos. Sí que influye realmente, por ejemplo, en tu trabajo del día a día. Has dicho que sí, ¿no? El contexto, por ejemplo, del Girona te facilita acercarte más a Mitchell, más a trabajos específicos que a lo mejor quieres hacer desde tu propio trabajo. Sí que influye el contexto, lógicamente. Sí, totalmente. O sea, al final, eh, yo la sensación que siempre he tenido hasta llegar aquí era como un poco ese estrés o ansiedad que te generaba el decir, pues que quiero controlar más cosas, llegar a muchas más cosas, pero es que no es imposible, o sea, no No te te da. da. Y ahora, en cambio, pues tienes la sensación de que por cómo tenemos la estructura del staff montada y cómo puedes asignar y repartir y delegar en todo el mundo y con los grandes profesionales que hay aquí, que la verdad que una maravilla trabajar aquí en el día a día, pues, pues por lo menos estás con la sensación esa de que, bueno, evidentemente se podrán hacer, porque siempre, y hoy en lo que está evolucionando el fútbol también, siempre se podrán hacer más cosas, o analizar más cosas, pero por lo menos en lo que nosotros creemos que tenemos que fijarnos y que queremos analizar, pues lo tenemos controlado. Luego, eso no quiere decir que los resultados vengan, que bueno, pero en lo que Claro. nosotros consideramos que es importante, aquí lo podemos hacer. Entonces, sí, evidentemente es mucho mejor. Es importante. Has hablado del día a día. Cuéntame un poco cómo es un día a día tuyo allí en el Girona y luego, si quieres, una semana. Bien, bueno, pues aquí nosotros a los jugadores les pedimos estar una hora antes del inicio del entrenamiento, siempre como hora límite, pero tanto el staff como la mayoría de los jugadores llegamos bastante antes. Entonces yo mi día a día ahora estamos entrenando 10:30, que es la hora de inicio en teoría del entrenamiento. Pues yo suelo llegar sobre 8:15, 8:20 de todos los días. Bueno, aprovechamos ahí siempre para tomarte un cafetito con los compañeros, que es un buen momento para compartir, porque luego al final ya, una vez que arranca ya durante No el día, ya paras. cada uno está a lo suyo y no paras. Y bueno, ahí pues ahí pasamos 10-15 minutos ahí, la verdad que buenos con la gente del staff. Y luego ya pues nos ponemos bueno, pues a trabajar normalmente yo siempre me encargo del equipo rival, de hacer un análisis físico de rendimiento del rival propio, de las tareas de entrenamiento que voy a hacer hoy, de, bueno, ver un poco los jugadores. Me gusta mucho, aunque tenemos mucha información por muchos lados, los jugadores cuando llegan pasan un wellness, un cuestionario wellness. eh, Siempre nos están pasando feedback, ¿no? Un informe antes de entrenamiento con el jefe de rendimiento más el doctor. Pero bueno, aún así a mí me gusta estar en contacto con ellos y verle, pues voy allí, les voy viendo cómo estás, qué tal has dormido, tal. Bueno, entonces, bueno, y ya nos centramos en preparar el entrenamiento. Eh, 45 minutos antes, más o menos, con mi compañero Néstor, que también es preparador físico de campo, solemos salir a montar todo lo que vamos a hacer en el entrenamiento y bueno, y luego pues ya la parte de campo. O si tenemos vídeo, hacemos la parte de vídeo. Y una vez que acaba el entrenamiento, pues igual, ya nos centramos en ver pues datos de ese día, en verlo del día siguiente, pues hablando con el míster a ver qué quiere trabajar el día siguiente, pues eh, diferentes reuniones dependiendo del día, la semana, con la gente del departamento de rendimiento. Aprovechamos siempre después de entrenar, pues para ver la semana, para ver casos en concreto de jugadores, lo que necesitemos. Y bueno, eso, y luego pues intento ya, una vez que ya está todo hecho, intento guardarme un huequecito para mí para poder entrenar yo, salir a correr. Tenemos aquí un club de runners, somos unos cuantos que nos gusta mucho y bueno, ya cuando está todo más calmado, pues sobre las 3 o las 4 pues intentamos tener ese tiempo para nosotros también. Y bueno, y la verdad que pues el día a día es muy así. Luego la semana siempre nosotros intentamos, claro, si hablamos de las semanas congestionadas que hemos tenido hasta ahora, pues al final no da tiempo Sí, a hablaremos competir. luego sobre ello, ¿no? Del Competir, calendario un poco. claro, eso es competir y recuperar, pero bueno, si te cuento una semana tipo sin partido entre semana, pues al final nosotros siempre intentamos tener desde el -5 o el -4, si puede ser desde el -5 mejor, para hacer una primera sesión más introductoria, que no sea una carga tan exigente, y luego 2 días principales, en -4 y -3, que metemos o meto una tarea yo más condicional, siempre con un objetivo también a nivel táctico, pero una tarea integrada. Y Mikel hace una parte táctica y luego el -3 siempre para él, o dependiendo del partido, incluso él hace el -4 y -3. El -2 siempre bajamos, intentamos, si son semanas largas siempre, que ha sido hoy, por ejemplo, que jugamos el domingo en Vallecas.
hacemos una semana, o sea, perdón, una sesión de bajada de carga, bueno, salimos a hacer algún rondo o incluso alguna vez le metemos algunos juegos, alguna sesión un poco más lúdica, juegos de técnica y tal. Luego trabajo en gimnasio, de circuitos regenerativos y trabajos de movilidad y tanto individual como dirigida a nivel grupal. Y luego pues ya el -1, que intentamos que sea una sesión un poco más de activación, un poquito más corta, más dinámica, como más de chispa, ¿no? Ujú. Y bueno, y esa es nuestra semana tipo. Has comentado antes que sí que hacéis un análisis condicional del rival, ¿verdad? Sí, 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 sí. Cuéntanos un poquito cómo es, que a lo mejor no es tan común escucharlo. Bueno, al final, es verdad que, claro, yo esto lo hago porque sé que Mitchell, por ejemplo, y los analistas se han visto muchos partidos del rival y podemos contextualizarlo bien. Entonces, yo básicamente lo que hago es presentar como un perfil de rendimiento, por así decirlo, del rival, o sea, cómo se comporta generalmente en los partidos, pues tanto a nivel de distancia total como de alta intensidad, el número de sprints, de cómo se comporta en ataque y en defensa, la primera parte y en la segunda, en casa y fuera. Entonces, bueno, pues analizo todo eso y veo, pues, oye, mira, pues este equipo, hay equipos que son muy constantes, ¿no? Como, por ejemplo, el equipo más regular de la liga en estos aspectos es el Real Madrid, porque al final, Ujú. bueno, entonces, para bien o para mal, sus datos sean buenos o malos, es un equipo que le da igual jugar contra un equipo que contra otro, jugar en casa que fuera. Bueno, pero luego hay otros equipos que por las particularidades, por ejemplo, el Rayo, ¿no? Que dices, tiene un campo más, es un poquito más Más pequeño, o es pequeño. un equipo que cambia un poco el estilo de casa afuera. Bueno, pues yo comento si generalmente ese equipo fuera de casa es diferente al equipo que juega en casa, de cómo se comporta a nivel de datos. Bueno, pues ese tipo de cosas que nos pueden a nosotros también dar alguna información válida, ¿no? Ujú. Luego también con los estilos, pues si ha jugado contra equipos de nuestro perfil de juego, ¿no? Y cambia su comportamiento físico con respecto a equipos de otro perfil, pues también lo destaco. Y luego pues el análisis individual. Cada jugador, pues igual saco un perfil de rendimiento de ese jugador y pues este jugador tiene un promedio de X kilómetros por partido, de esta velocidad máxima, de alta intensidad, todo eso. Y luego alguna comparativa, un poco de cómo es la evolución del Girona y la evolución del rival que sea, Del ¿no? De rival. cómo se comporta generalmente. Ujú. Es muy interesante. Mira, voy a aprovechar, no sé si es una pregunta a lo mejor un poco de bar, pero ¿crees que como preparador físico es cierto lo que se dice de que el fútbol está evolucionando mucho hacia lo condicional? Es decir, que cada vez tenemos más atletas. Lógicamente, un futbolista de primera división, las capacidades técnico-tácticas que tiene son obvias, pero ¿crees Mm. que evoluciona mucho hacia lo condicional del futbolista? Bueno, a ver, es verdad que ahora se está dando, bueno, se está dando, se le da, porque lo primero, por la exigencia de la competición o sea, del calendario, que cada vez, sobre todo para los equipos que están metidos en muchas competiciones, cada vez es más exigente. Y como consecuencia de eso, tanto por todos los avances que hay a nivel de medios como bueno, de nuevas, no llamarlo nuevas tendencias, sino de cosas nuevas que vemos que nos pueden ayudar, el jugador cada vez está más metido en toda esta dinámica, ¿no? Entonces, la consecuencia de todo esto es pues de que se cuiden cada vez más, de que midamos o podamos medir cada vez más todas las cosas que hacen, cómo se encuentran antes, después, durante, cómo les afecta un entrenamiento, otro, pues al final es que la tendencia a Mm. eso es que los jugadores cada vez estén mejor y más preparados físicamente. Eh, bueno, sí, yo creo que no es porque nosotros, o no creo que sea porque queramos que vaya hacia ahí, sino porque debido a todos los medios que tenemos a día de hoy, y que ya te digo que los jugadores hay algunos que son muy frikis con esto y ellos son los primeros que están súper informados, se leen libros, miran artículos, tal, e incluso algunos más que los propios preparadores físicos, ¿sabes? Que son, entonces, bueno, claro, la tendencia para mí es un poco a eso. Eh, Hacia la luego, necesidad que te lleva a la sí, competición. sí, es que es lo que te digo, porque tanto ya sea para soportar la carga de partidos, la acumulación de partidos, como consecuencia de todo esto que te estoy diciendo, al final sí, la tendencia es esa. Esto no quiere decir que, bueno, claro, se dice, el jugador este de talento, de calle, de tal, se ha perdido, pero yo no creo que eso sea una culpa, o sea, que eso sea culpa de que el fútbol tienda a lo condicional,
sino Ujú. también del estilo de vida que tienen a día de hoy los jóvenes, ¿sabes? Sí, Que claro. ya no ves a tanto como nosotros. Yo cuando era niño estaba todo el día con una pelota jugando a fútbol en la calle y ahora los niños, Ujú. pues bueno, pues a lo mejor se limitan a si juegan en un equipo de fútbol jugar, pero luego no quedan con sus amigos para jugar al fútbol, Ujú. porque la vida en ese aspecto está cambiando. Entonces, bueno, yo creo que se junta un poco todo. Sí, lo decía Álvaro Benito, yo creo que al final los chicos ahora solo juegan al fútbol las horas en las que están en los Sí, no, clubes. no, es que es Entonces, tal bueno. cual. O sea, bueno, yo por ejemplo, yo tengo dos hijos y es verdad que están obsesionados con el fútbol, no sé por qué será, la verdad. Y sí es verdad que les gusta mucho y constantemente me están pidiendo, vamos a jugar, pero al final juego yo con ellos. O sea, o a lo Ujú. mejor como mucho que coincidimos con un par de amigos del cole suyo, ¿sabes? Pero no, no ese ambiente que había antes. Yo, por ejemplo, soy de Vallecas, bajaba a la pista del barrio y con mis amigos y nos juntamos ahí 25 o 30 chavales, hacíamos equipos y te tirabas toda la tarde jugando al fútbol. O sea, eso ya no lo ves. Ujú. Entonces, bueno, pues Cuesta. por algún lado tiene que notarse. Ujú. Vale, pues si te parece, vamos a hablar ahora un poquito del Girona, el club en el que estás actualmente, como has dicho, desde hace ya 4 años. El año pasado fuisteis considerados el equipo revelación de la liga por meritazos propios, lógicamente. ¿Cómo influye este reconocimiento al grupo, a vosotros, a la exigencia, incluso a los propios fans del club, ¿no? Porque al final un cambio tan grande en un club que no está acostumbrado a jugar Champions, a pelear eh, parte de la liga con los grandes de España, ¿cómo os ha influido este hito para el Girona? Bueno, a ver, bueno, es innegable que es algo evidente que nadie se esperaba esto. Nosotros mismos, pues claro, si ahora te pones a pensarlo, pues dices, vaya locura, ¿no? Lo que hicimos el año Mm. pasado, porque nosotros hablábamos toda la temporada teníamos ahí como el objetivo de llegar a los 53 puntos, que era la mejor puntuación histórica del Girona en primera, que al final realmente solo llevamos 5 años el Girona ha jugado 5 años de su historia en primera división. Ujú. Y bueno, pues lo superamos por mucho, ¿no? Y bueno, es verdad que este año nosotros a nivel interno y del staff, cuerpo técnico, la directiva, todo el mundo, sabía, porque, vale, hemos llegado a esto, pero que la realidad de Girona no es esa, ¿no? Hacer reset y ahora pues volver otra vez a empezar, evidentemente con los recursos o las ventajas que te puede dar el jugar esa competición que íbamos a jugar a nivel tanto de prestigio como económico, que es un atractivo más para muchos jugadores. Ujú. Bueno, pues saber que teníamos que hacer una plantilla competitiva, pero que el objetivo era centrarnos en la liga, darle estabilidad al club y, bueno, centrarnos me refiero, no que que jugar en Europa no nos perjudicase a la hora Ujú. de mantener la Entiendo. categoría, que es el objetivo primordial a día de hoy del club. Y bueno, pues es un cambio difícil porque es como, joder, o sea, he vivido esto, que hemos estado en lo más alto y hemos sido un equipo que ha competido de tú a tú a todo el mundo. Y ahora tengo que hacer reset y pensar en que tengo que sumar los puntos para salvar la categoría lo antes posible, pero a la vez tengo que competir en un campo como San Siro el otro día o recibir Ujú. al Liverpool. Y es un contraste ahí un poco. Entonces, bueno, no es fácil, porque al final es inevitable muchas veces mirar atrás, comparar, aunque todos sabemos y sabíamos dónde teníamos que estar este año y lo que teníamos que hacer, ¿no? Pero bueno, es difícil para los jugadores que vienen, quizás los que estaban a lo mejor no, porque nosotros tenemos muchos jugadores que vienen de segunda división y que saben perfectamente lo que hay que valorar, dónde estábamos, pero también lo importante que es para el Girona seguir en primera división. Entonces, bueno, pero claro, todos los jugadores que llegan de fuera, ellos llegan a un equipo que está jugando a Champions. Ujú. Entonces, el hacerles ver que vale, que sí, y que eso no quiere decir que no queramos ganar la Champions, sino pero que nuestro objetivo al final es ser un equipo eh, que se centre no en la liga y en intentar estar lo mejor posible ahí. Y bueno, no perder un poco la perspectiva esa, pues no es tan fácil. En el día a día, bueno, al final hay que dejárselo muy claro a los jugadores, tener esa humildad también y bueno, y a nivel de afición, pues pasa un poco lo mismo. La gente yo creo Ujú. que a veces también es inevitable pues, que miren atrás y digan, "Joder, pues con lo bien que nos fue el año pasado, que es irrepetible prácticamente, pues bueno, a veces yo creo que son un poquito más exigentes de de lo que deberían y disfrutan. Yo creo que el problema de eso es que no disfrutan eso la temporada de este año tanto
porque ya se ven en, joder, es que no hemos ganado tantos Ya. partidos en Champions, no tal. Las Bueno, pues expectativas suben. las expectativas, claro, ¿sabes? Y bueno, pero bien, o sea, al Mm, final, bueno, es algo que se puede, con trabajo y siendo tranquilo, o sea, estando tranquilos y teniendo humildad y tal, es mm. algo que se lleva bien. Y además, relacionado con eso que lo hablábamos al principio del todo, la adaptación, ¿no?, que habrá sufrido el equipo, el cuerpo técnico, tú en la parcela física, a adaptarte al calendario. Competiciones europeas, calendario muy poblado de partidos, Copa del Rey, Liga. En tu caso concreto, la preparación física, ¿cómo ajustas la preparación física para afrontar tantas competiciones? Claro, pues a ver, eso para mí era un escenario nuevo. Lo Ujú. más parecido que habíamos tenido fue en el COVID, que al final tuvimos que jugar 11 partidos en, si no recuerdo mal, 5 semanas, creo. Pero bueno, no, ahora tampoco lo podemos comparar. O sea, al final ahí era diferente, sobre todo porque todos los equipos estaban en la misma situación que tú. Bueno, era diferente. Ahora, a nivel de cómo hacerlo, pues la verdad que para nosotros era como un reto bonito, ¿no? Y ilusionante de, bueno, pues es algo que es nuevo y bueno, y manejarlo realmente no es tan difícil a priori, o sea, en lo teórico, bueno, pues sí, sé cómo lo tengo que hacer, pero luego, claro, se te presentan muchos Imprevisto. impedimentos, muchos imprevistos, eh, y bueno, y no es tan complicado, pero nosotros hemos tenido, por ejemplo, una etapa en la que empezaron a lesionarse jugadores, pues, y no todos, o sea, algunos sabíamos que podría haber sido o que era como consecuencia de la exigencia del ritmo de partidos y tal, pero se nos juntaron pues con un tobillo por un golpe, otra, bueno, diferentes, ¿no? Tanto de traumáticas como musculares, como alguna enfermedad, como, bueno, entonces hubo un momento en el que nosotros estábamos sobreviviendo, por así decirlo, con pocos jugadores y sabíamos el no dar aire a algunos, pues es que ya estábamos en un bucle. O sea, era Ujú. bueno, pues vamos a rezar porque sabemos que este jugador debería de descansar un poco, este también, pero es que no tenemos más y ahora mismo se nos puede lesionar cualquiera, ¿no? Entonces ese momento fue complicado. Se habla mucho del calendario, ¿no? Al final el fútbol profesional está en una rueda de competiciones que no para, el futbolista no Mm. descansa. Corrígeme si me equivoco, pero hay una gran cantidad de lesiones en este inicio de año. ¿Crees que todo ello, el calendario influye en todo ello, en este incremento de las lesiones, o que no tiene una relación directa con ello? Porque me imagino que tendrán que estar mejor a nivel condicional. Bueno, sí, y luego también se junta otra cosa para mí, que es que hay muchos jugadores que llevan muchos años sin tener descanso casi, porque se les junta competición con su club, con competiciones internacionales, con la selección. Ahora meten también la competición esta de clubes, bueno, no es el mundial exactamente, no sé cómo se llama, pero que es ahora después de este verano, cuando acabe la liga. Entonces, claro, es verdad que esos son un porcentaje bajo de jugadores, pero hay muchos jugadores que llevan muchos años a un nivel de exigencia muy alta, sin tener casi descanso y bueno, y es muy complicado gestionarlo. Y luego, pues bueno, sí, los equipos, aunque yo tenga jugadores que no han tenido esas competiciones internacionales, que bueno, nosotros este año, por ejemplo, sí hemos tenido 6 o 7, pues yo creo que es una consecuencia de eso. Evidentemente las lesiones han existido, existen y existirán, pero, pero sí, al final, y claro, todos queremos. Tú dices, bueno, tengo 22 jugadores. Al final es muy difícil tener, aunque tengas un buen nivel, pero al final el entrenador siempre ve a uno mejor que otro, siempre tiene prioridades o por cómo se va a dar el partido, por con el rival contra el que juegas. Entonces, a veces, muchas veces el entrenador te dice, vale, sí, yo sé que este jugador debería de descansar porque me lo estáis diciendo, o debería jugar menos minutos, pero es que yo creo que tiene que jugar. Y es que es así. Y al final tú dices, bueno, pues realmente no hay nada que me diga que no puede jugar, sino que, bueno, viene de jugar muchos partidos. Nosotros hemos tenido algún jugador que ha llegado a jugar 11 partidos en, si no recuerdo mal, 31 o 32 días. O sea, es uno cada 3 partidos, incluyendo los viajes, metiéndole selección. Y claro, y eso es, Es bueno, duro, carga sobre muy todo a alta. nivel condicional, ¿no? Claro, claro, por eso, por eso. Entonces, bueno.
Y que no, y que luego lo que decimos nosotros, a veces el jugador te juega 3 partidos seguidos y bueno, como que lo he salvado, pero realmente no lo ha salvado. O sea, no, cuando pita el árbitro el final del tercer partido o del cuarto partido seguido, no es que diga, no se me ha lesionado, ya está, no. Luego ese jugador necesita también un proceso bueno, de recuperar, sabes que la lesión no es en el momento del partido, sino Mm. tienes que ver de dónde viene, hacia dónde vamos, cómo gestionamos esos días después de esta acumulación de partidos, que probablemente tengas otro y tendrás que volver a decidir si le pongo o no le pongo. Entonces, bueno, es complicado. Mm. Vale, pues vamos a pasar ahora, si te parece, un poco al modelo de juego, ¿no? Y esa relación que puede tener directa con la preparación física. Al final, Mitchell propone, yo creo que un equipo alegre, ¿no? Que tiende a ir a la presión alta, a ser poseedor de balón, y me imagino que todo esto te lleva a tener acciones de alta intensidad. ¿Cómo coordináis Mm. esa parte para que se relacione la parte condicional con la parte técnico-táctica que te implica el modelo de juego? Bueno, pues mira, la verdad que en eso me lo pone fácil porque estos 2 días que te he dicho que trabajamos mucho, que él hace muchas tareas, el -3 y el -4, al final le damos mucha especificidad a las tareas. O sea, hacemos mucho espacio amplio, mucho 11 contra 11, y nosotros hemos llegado a hacer entrenamientos de lo que le decía yo, digo, es que tus jugadores han jugado un partido hoy casi, ¿sabes? No, no tanto, pero cerca, o sea, es verdad, ¿eh? A lo mejor lo que no cumplían era la distancia total, que casi es lo que menos me importa, pero a nivel de intensidad sí. Entonces, bueno, al final realmente ese es el mejor estímulo que hay para el jugador, ¿no? A nivel de preparación. Esto no quiere decir que yo no haga nada. O sea, yo luego, claro, porque a lo mejor ahí Mitchell hace tareas que son muy específicas, pero bueno, pero para 10 minutos o hace una secuencia de acciones y para 5 minutos. Entonces, bueno, la continuidad no es la misma. Pero, pero bueno, por lo que tú dices, nosotros deberíamos, por lo que les pedimos al jugador, ser un equipo que haga mucha alta intensidad, sobre todo porque nos gusta ser protagonistas, nos gusta ir a por el rival. Muchas veces no, tenemos que correr hacia atrás, bueno, pues encima y dependiendo de lo preciso que seas o no, o de si arriesgas más o menos. Pero bueno, este año, por ejemplo, en eso estamos más bajos de lo que en alta intensidad. El año pasado sí que éramos de los, si no recuerdo mal, top 3 o top 5 de la Mm. liga. Lo que estamos siempre muy altos es en distancia total, que ahora mismo somos el segundo equipo que más corre de la liga, por detrás del Atlético de Madrid, y normalmente todos los años estamos entre los 2, 3 primeros. En alta intensidad también depende un poco del perfil del jugador, que es una variable que es un poco más difícil de conseguir, porque es lo que te digo, ¿no? Bueno, depende un poco del estilo de juego, de lo que domines Ujú. y sobre todo del perfil del jugador. Pero bueno, yo intentamos, eh, como ya conozco a Mitchell y sé lo que nos van a dar sus entrenamientos, pues bueno, yo intento como completar, ¿no? O bueno, o depende del contenido que quiera trabajar en la semana, si hago más espacio reducido, me centro más en la alta intensidad, pero normalmente son variables en las que vamos bastante bien en el día a día, con la metodología de entrenamiento que nosotros tenemos. Cumplimos bien, y si no, luego los jugadores siempre al final del entrenamiento del -3 se quedan completando lo que les falte, y bueno, pues un poco así. Tenemos ese trabajo colectivo, pero ¿cómo evaluáis luego también de manera específica al jugador? Ha dicho que hay un trabajo colectivo previo, me Ujú. imagino que aquellos que no lleguen, ¿cómo es esa evaluación? Bueno, pues nosotros todo lo basamos en el perfil de cada jugador, ¿no? En cómo se comportan ellos en un partido, que al final es lo que nosotros les exigimos o lo que la competición les exige, y en función de eso ponemos como el objetivo de cada jugador cada semana. Entonces, tenemos GPS, dispositivos GPS para cuantificar la carga, tenemos todos los datos en directo durante el entrenamiento, vemos cómo van en el acumulado de la semana, y lo que te decía antes, si dependiendo también de cómo sea la semana, yo el primer día cuando hago mis tareas, pues si veo que Mitchell se va a ir a tareas o a sesiones muy exigentes, pues yo busco a lo mejor un trabajo más de fuerza específica en espacios reducidos, o intento meter, si veo que la semana es más corta, intento meter ya más un trabajo extensivo, el -4, para cumplir un poco las demandas, y ahí es donde intento que se acerque lo máximo posible a las demandas de competición, ¿no? De cómo se ven exigidos ellos. También pues vemos un poco la exigencia que tienen
en los momentos más intensos de los partidos, los jugadores, pues este jugador en su momento más intenso, ¿no? Los famosos worst case escenario, ¿no? Pues ha hecho tantos metros. Bueno, pues intentamos darles ese estímulo también, que el jugador reproduzca esas situaciones con diferentes trabajos, ya sea o con balón, que es como intentamos hacer todo, y si no podemos con balón, pues de manera analítica, ¿no? Entonces, bueno, el día -3, cuando acaba la sesión, llevamos el acumulado de toda la semana y vemos lo que les falta. Pues mira, tienes que hacer pico de velocidad. Nosotros intentamos también que todos los jugadores hagan, por lo menos llegan al 95% de su velocidad máxima todas las semanas, ¿no? Como un estímulo también. Dime. No, decía que me imagino que el que no llega a esos estímulos tiene un trabajo. Sí, eso es, eso es. Además, ya lo saben, están bastante educados en eso. Y al principio, pues a algunos no les gusta, pero bueno, el año pasado, yo siempre el año pasado lo contaba, que tenía, este año alguna vez me ha pasado, pero como los jugadores ya saben a dónde tienen que llegar, iban preguntando, ¿cómo voy? Pues te quedan 300 metros y teníamos algunos jugadores que en las pausas para beber agua o cuando Mitchell paraba para explicar algo se ponían a hacer un sprint de banda a banda o, ¿sabes? Porque sabían. Y yo les digo, bueno, para mí lo ideal, esto está muy bien, lo ideal es que lo hagas durante la tarea. Pero es verdad que muchas veces, como las tareas no siempre, bueno, no siempre no, como siempre son con premisas y con normas, entonces hay veces que te limitan. O a lo mejor hay veces que los extremos, por la tarea que estamos haciendo, se les caen los metros de alta intensidad y los centrales pues no han tenido la oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros estamos para ajustar eso. Y tanto a velocidad máxima como a alta intensidad, con toda la distancia por encima de 21, bueno, en los GPS 19,8 kilómetros por hora como distancia sprint. Porque luego en lo demás, distancia total, aceleraciones, desaceleraciones, en eso siempre vas por encima y bueno, lo intentamos controlar así. A nivel condicional, ¿cuáles dirías que son las tres cosas en el fútbol profesional y durante tu trayectoria? ¿Vale? Has dicho que lógicamente el contexto del club cambia, pero ¿cuáles dirías que son las tres cosas de la preparación física que más han evolucionado y han cambiado esta parte condicional? Bueno, pues mira, yo lo primero, evidentemente, a mí algo que me ayuda mucho y que ahora lo pienso y digo, joder, digo, antes iba a ciegas, entre comillas, porque, bueno, incluso hasta Huesca no teníamos live, o sea, los datos en directo, porque no tenía, o sea, era tontería tenerlos porque no podía, o sea, no me daba, no podíamos estar con los datos y estar en campo tampoco no teníamos gente para ello, ¿no? Entonces, ahora estoy tan acostumbrado ya a tenerlos. Bueno, para mí el poder disponer de esos datos en directo es un gran avance. O sea, evidentemente, primero el GPS para saber, aunque también es verdad que al final, o sea, aquí y yo no somos unos locos del dato de hay que llegar a esto milimétrico, tal. Bueno, al final es el contexto. Muchas veces yo planteo una tarea de intensidad y no llego a los datos que quiero, pero porque es una tarea con bastante específica, situaciones reales de juego, y me vale más el estímulo que sé que el jugador se ha llevado. Si en vez de 400 metros de intensidad ha hecho 250, pero he visto que ha hecho una repetición de esfuerzos importante, he visto que el ritmo, que la intensidad es buena y tal, me vale más que de sobra, ¿sabes? Entonces no me vuelvo loco en ese aspecto. Pero bueno, lo primero esto, el GPS y el poder monitorizarlo en directo. Luego creo que la conciencia del jugador en cuanto a todo lo que tiene que hacer una vez, bueno, hasta que llega, o todo lo que fuera el césped, por así decirlo, ¿no? El antes y el después, creo que bueno, que los jugadores, por lo menos en mi experiencia, creo que cada vez van más bueno, a ser muy profesionales, muy rigurosos, tanto con la alimentación como con todas las pautas que tienen que llevar a nivel de recuperación, todas las herramientas que tenemos ahí, pues todo crioterapia, presoterapia, tratamientos que pueden hacer. Y bueno, no sé, nosotros ahora este año, por ejemplo, hemos incorporado, no con todos, pero algunas variables bueno, algunas mediciones de carga interna, como por ejemplo el lactato. Y ahora estamos empezando con eso y la verdad que es algo que me parece muy interesante porque es muy poco invasivo, al final es un pinchazo en el dedo y lo estamos empezando a hacer y yo creo que es algo de lo que estamos sacando bastantes conclusiones y que nos puede ayudar mucho. Entonces, bueno, por decirte tres, yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Pero estas tres a mí son a mismo de lo que más
me gusta. Ujú. Vale, pues si te parece para ir terminando con alguna pregunta un poco más genérica o curiosidades, te voy a hacer dos, ¿vale? La primera de ellas es que cuáles han sido durante tu trayectoria los futbolistas que más te han sorprendido a nivel condicional, tuyo o del rival, y luego si te parece pasamos a nivel Ujú. técnico-táctico, ¿vale? Pero ahora a nivel condicional, ¿cuáles son los futbolistas que más te han sorprendido? A nivel condicional, bueno, a ver, no tengo muchos ya, pero es verdad que, por ejemplo, porque aún así lo más cercano, lo que tengo ahora, yo, por ejemplo, un jugador como Ángel Herrera a nivel de duelos y con balón, creo que es de los jugadores mejores en este aspecto que he tenido, porque claro, en todo lo condicional, pues te puedes ir a un jugador que sea muy rápido, que sea muy, bueno, en cuanto a eso, Ángel Herrera, y luego por decirte, jugadores que a nivel de velocidad, de ritmo y tal, pues por ejemplo el año pasado Sabio, era un jugador que le veías y bueno, parecía que volaba en el campo, ¿no? Iba más Que como flotaba. sí, sí, que flotaba. Entonces, bueno, no, bueno, sí, te iba a decir, no era de los más rápidos, pero también, o sea, velocidad máxima mucho, pero sobre todo en la capacidad esta de conducir con balón y de parecer que sí, o sea, que no llegaba, pero al final siempre se la acababa llevando y esa ligereza que tenía, ¿no? Pues puede ser quizás eh, así de lo que más de este perfil he tenido muchos, pero bueno, ahora por decirte también de lo más reciente, ¿no? Y a nivel técnico-táctico, tuyo del rival. A nivel de... Mm, sí. Pues mira, a nivel técnico-táctico, por ejemplo, yo recuerdo, además tengo muy buena relación con él, Mikel Rico, cuando le teníamos en Huesca. Es el típico jugador que ves, aparte de que le gusta, que ves que lo entiende, que presta atención, está con los ojos como platos, ¿no? Cuando el míster habla y es verdad que Michel que les pide además muchas cosas en las diferentes zonas y fases del juego, tanto en ataque como en defensa. Bueno, te plantea como te hace, como digo yo siempre, como que te hace jugar el partido antes de que lo juegues, ¿no? Y eso pues, no es fácil tampoco que el jugador esté centrado y no pierda la atención. Y Mikel en eso era top para mí. O sea, era un jugador que entendía toda la perfección, que era un poco pues, lo que se suele decir de la prolongación del entrenador en el campo, ¿no? Pues Mikel era un gran ejemplo de eso. Y además, bueno, bueno, no sé si porque él era así, que imagino que siempre ha sido así en su carrera, pero con nosotros nos decía, es que juega más, es que no lo ponéis muy fácil, porque es que nos ponéis todas las situaciones, si eres un poco, si estás atento, sabes lo que te vas a encontrar y dices, hostia, esto me lo ha dicho el mister, y es que es así. Entonces, bueno, que claro, él te lo pone como muy fácil, pero luego realmente te das cuenta que no es tan fácil, porque hay muchos jugadores que no se enteren, sino que no tienen esa capacidad De interpretar. claro, de interpretar o de verlo, que es que yo también entiendo que cuando tú estás luego en el césped, pues hay muchísimas más variables y que no es tan fácil, ¿no? Pero en este caso, Mikel sí que era top en esto. Venga, y del rival, ¿qué futbolista te ha sorprendido? Así, da igual, técnico, táctico, condicional, lo que quieras. O ambas, vamos. Lo que. Ya, bueno, jugadores. A ver, por ejemplo, recuerdo el año pasado a Camavinga, que además le pusieron de lateral para defender a Sabio y es un jugador que veías que decían, madre mía, o sea, que es otro nivel, o sea, hay muchos, pero no sé, también, bueno, me ha venido a la mente ahora, ¿no? Que te impresiona por eso, ¿no? Es decir, pues este jugador es top en cuanto a duelos, a físico, bueno, puede ser. O sea, Y evidentemente hay muchos joven. más y sí, eso, y encima, bueno, pero sí, 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 sí. Mm, Vale, pues cambiando un poco de tercio, venga. Vale. Tienes que irte de cena hoy con un jugador y. ¿Con un jugador o entrenador, perdón? ¿A quién eliges? Por la razón que seas. Venga, me tengo que ir de cena. ¿Qué futbolista o entrenador? El jugador o un entrenador, uff, esa es buena. Eh, pues no sé, a ver, a qué decirte. Hombre, entrenadores, a los jugadores te podría decir, pero a lo que me dedico, ¿no? Veo como más interesante el... Sí, sí, sí. Y no sé si ir más por el lado de algo que sea la antítesis a Mitchell, ¿no? Por ver un poco cómo plantean ellos o cómo trabajan
Eso, o bueno, no sé, pero ahora que hay entrenadores, muchos entrenadores españoles que, por ejemplo, mira, Iraola, aunque un poco de relación y Ujú. con su cuerpo técnico tengo, pero veo que es un entrenador que al final siempre saca rendimiento a sus equipos. La forma de jugar es muy diferente a cómo jugamos nosotros, ¿no? Y, y por lo poco que le conozco así, que me parece una persona muy, bueno, muy cercana, humilde, ¿no? Y tal, pues puede ser quizás un entrenador que Encima sí, este año que zumba sí, gigantes y está arriba de la sí, Premier. y además, joder, además este año tal y como van, Ujú. bueno, que la verdad que lo están haciendo espectacular. Y la Premier encima también es una liga que es que tienes ocho, como te digo, ocho, y lo mismo son más equipos Ujú. que aspiran a estar entre los cuatro primeros, ¿no? Y es una liga súper, súper complicada. Pues, mira, puede ser uno de mis elecciones. Ujú. Y por tirar un poco del hilo, ¿crees que hay tanta diferencia a nivel condicional entre la Premier y la Liga Española? Sí, a ver, yo creo que sí, porque aquí quizás si pones a los equipos top en la Liga Española comparado con la Liga Inglesa, ¿no? Pero creo que el resto de equipos a nivel condicional, sí, nosotros hemos jugado contra este año, hemos jugado contra Newcastle, contra el Bournemouth también, el año pasado, no, hace dos, jugamos también contra contra el Sheffield y bueno, algunos equipos, y al final ves que el perfil de jugador es diferente. O sea, el Ujú. perfil de jugador, aunque sean equipos que acaban de ascender o que en teoría son de tabla baja, siempre tienen ese perfil de jugador físico, rápido, con capacidad para hacer muchos metros de alta intensidad, que quizás en España los equipos que no son tan de mitad de tabla para abajo, sí, Top. no buscan tanto, ya sea porque no tienen capacidad para ficharlos o porque se busca otro perfil. Pero sí, en cuanto a nivel físico, luego eso no quiere decir que el rendimiento sea, bueno, al final, ¿sabes? Pero Ujú. si hablamos de los físicos, sí, a mí me da la sensación. Por ejemplo, nosotros jugamos contra el Newcastle esta pretemporada, es verdad que nosotros nos faltaban muchísimos jugadores, nos teníamos la plantilla completa, encima tuvimos ahí que se nos pusieron malos en el viaje 5 o 6. No fue el mejor partido para tomar conclusiones, ¿no? Pero les ves en el campo y, uf, son equipos que vuelan y que van, bueno, un poco perfil de Atleti de Bilbao, de este Athletic Ujú. Club, ¿sabes? Un poco perfil de estos equipos. Ujú. Vale, Mm. pues para cerrar, una pregunta un poco genérica o ambigua, no sé cómo decirlo. ¿Hacia dónde crees que camina el fútbol profesional? Bueno, yo creo que no lo que me gustaría, pero es verdad que el tema de análisis de datos, de centrarlo todo en el dato y como ser más cerrados, ¿no? No sé cómo decirlo, más estrictos. Creo que cada vez tiende más a eso. O sea, Mikel, por ejemplo, siempre hablaba más del fútbol de calle, de ser. Además, me acuerdo del año pasado que sacaron en un cooling break de estos. Tenéis que jugar como en la calle, ¿no? Cuando estás jugando en Sevilla, que lo salía, Ah, sí. que estaría Michel diciendo. Pues yo creo que eso. Cíntale, hacer amagos. Sí, sí, claro, claro, eso es. Sí, 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 eso es. Hay que amagar para sí. Y bueno, yo creo que ahora hay tendencia a eso. Es verdad que bueno, que también nosotros estamos para eso, ¿vale? Luego tiene que estar el entrenador que se vuelva más metódico, más analítico, o sea, que puede ser así o tiene la opción de tirar más por lo que es el fútbol en sí, de calle, ¿no? Lo que me refiero, Ujú. de toda la vida. Entonces, bueno, pero creo que al final la tendencia es a eso porque cada vez disponemos de más herramientas bueno, y de más medios para Ujú. analizar todo. Y bueno, yo creo que no hay que volverse loco, como decía antes, ¿no? Porque al final el fútbol es fútbol, Ujú. pero sí, sí que bueno, la tendencia yo creo que evoluciona bastante más a eso. Y luego también, pues, por la exigencia que hay, ya te digo que yo no creo que esto del calendario vaya a menos. Al final, bueno, pues como es espectáculo, negocio, como lo quieras llamar, y pues bueno, pues tiende más a congestionar cada vez más los calendarios, a meter más competiciones, a tener menos parones y eso. Entonces, bueno, pues Ujú. también como que parece que tienes que tener todo más controlado para ver hasta dónde podemos llegar y cómo gestionar todo y manejar todo, ¿no? Ujú.
Totalmente de acuerdo. Bueno, David, pues hasta aquí. Muchas gracias por pasarte, por abrir este nuevo proyecto con nosotros y siempre es un placer poder contar contigo. Gracias a ti de nuevo y gracias a todos los que os habéis pasado Muy por aquí. bien. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Y nada, ya nos iremos viendo. Nos vemos en la próxima, seguro. Muchas gracias Venga, a todos de nuevo hasta y gracias a luego. ti, David. Gracias. Hasta luego.